Hola, bienvenidos al quinto encuentro de esta serie denominada El tiempo y el espacio en cuarentena. Se trata entonces de nuestra cita número 5 que comienza así. Te quiero cerca para no olvidarte. Te quiero lejos para no olvidarte. Temo que la distancia que me separa de ti se acorte tanto que ya no te vea. Se trata de dos frases que seleccioné de un pequeño librito que me fue obsequiado hace muchos años, que se titulaba Monosílabos y que estaba escrito por Nemer ibn el-Barud. Estas frases se relacionan absolutamente con el tema abarcativo de nuestros encuentros y en especial con el que vamos a desarrollar a continuación. Ahora verán por qué. Hoy les propongo hacer referencia y también reflexionar sobre un tema al que ya me he referido en los encuentros anteriores. Sin embargo, considero que es una cuestión relevante, sobre todo para pensar acerca de esta cuarentena. El tema es el tema de las metáforas. Vamos a tratar específicamente algo relativo a las metáforas que circulan durante esta cuarentena y que tienen que ver con estrategias que inclusive se imponen, por decirlo de alguna manera, a través de decretos de necesidad y urgencia, ya que constelan las formas que hemos encontrado y que los gobiernos en el mundo han encontrado para afrontar la presencia imprevista y novedosa, desconcertante, de un virus que, como todos saben, se ha denominado coronavirus. Bien, nosotros vamos a relacionar esta cuestión de las metáforas con una que específicamente, entre otras, se utiliza todos los días, a toda hora, y que marca nuestra modalidad de vínculo y de no vínculo, diría yo, durante esta crisis. Se trata de la metáfora relativa a la distancia. Como ustedes saben, se nos indica, y nosotros mismos estamos de acuerdo, en que es necesario mantener una distancia mínima de 1,5 metros o de 2 metros en todas las circunstancias de la vida, sobre todo cuando salimos a la calle o vamos a hacer compras. Esta metáfora, tomar distancia, la rescato de cuando en mi infancia, y mucha gente que escuche este audio podrá identificarse con ese recuerdo, llegaba a la escuela primaria, sobre todo en los primeros grados, y ¿qué solicitaban los maestros? ¿Qué se indicaba desde la dirección? ¿Cuál era la regla básica a seguir? Organizarse en una fila, un alumno atrás de otro, y tomar distancia. Recuerdo perfectamente que había que tomar distancia. ¿Y cuál era la distancia indicada? La mano de cada niño en el hombro del compañero de adelante con el brazo extendido. Este era un hábito cotidiano incuestionable y que marcaba el orden con el que debíamos ingresar a la escuela. Como saben, la recorrida que estamos haciendo invita desde la cuarentena, a ir más allá de la cuarentena. ¿A ir a dónde? ¿Al infinito y más allá? O bien simplemente al aquí y ahora de nuestra vida cotidiana y a lo que implica en la vida cotidiana la ruptura
lectura que esta crisis nos impone. Primero caracterizaremos brevemente de qué se trata esto de las metáforas y lo haremos según dos autores. En segundo lugar, veremos también brevemente qué nos aporta el diccionario virtual, por supuesto, acerca del término distancia. Y en tercer lugar, y ya finalizando este encuentro, veremos la frase mencionada tomar distancia y haremos un pequeño juego al que los invitaré, un pequeño juego de doble comienzo. Ya veremos por qué. En primer lugar, entonces vamos a mencionar a unos autores que escribieron un interesante libro que se los recomiendo, que se denomina Metáforas de la vida cotidiana. Se llaman Lakoff y Johnson y dicen en el comienzo que se piensa habitualmente que una metáfora es solo un concepto o una palabra. Sin embargo, ellos dicen que la metáfora surge de insertar en un cierto contexto una nota que proviene de otro distinto. Y dan como ejemplo la frase Alberto es un león, que son dos cuestiones que provienen de distintos contextos y de diferentes ámbitos, pero que toman fuerza al intersectar esos conceptos, ¿verdad? Entonces, en la página 12 de su libro, además, agregan algo muy interesante, que dice que las metáforas, si bien parecen conceptos sueltos, que no tuvieran en principio nada más que ver con la realidad que denominar algunas cosas de una determinada manera proveniente de otro contexto, impregnan el lenguaje cotidiano y forman una red muy compleja. Ahora bien, ellos afirman que la existencia de esta red metafórica afecta a las representaciones que tenemos del mundo y del universo. Es decir, que nosotros percibimos el mundo desde la mirada que nos construyen estas metáforas. Entonces, las metáforas no solo constituyen un simple concepto, sino que se convierten en pensamiento, en posicionamiento ante la realidad, la palabra posicionamiento es mía, y en acción para estos autores. Ahora bien, vamos a pasar, como les dije, brevemente a mencionar un segundo autor que escribió un libro interesantísimo también, que se llama Metáforas que nos piensan, y que es Emanuel Liscano. Él, y esto se los digo brevemente, en algún momento es posible que retome un tema que es fascinante, afirma que las metáforas son aquellas modalidades del lenguaje que nos transmiten el imaginario de un tiempo y de una época. Entonces, constelan también nuestro universo de percepciones y de consideraciones de cómo es el mundo que nos rodea. En tercer lugar, como les había dicho, vamos a tomar del diccionario virtual una caracterización del término distancia. Y dice el diccionario que se trata, por un lado, del espacio entre una persona o cosa y otra. El espacio entre una persona o cosa y otra. Y en segundo lugar menciona que se trata la distancia de un intervalo de tiempo entre dos personas, dos sucesos o dos cosas. Y qué interesante, fíjense, aquí encontramos nuevamente a nuestros queridos conocidos que dan nombre a este curso, que son el tiempo y el espacio. Es decir,
en términos de lo que habíamos mencionado en otros audios, que la distancia y las metáforas relativas a la misma, como por ejemplo tomar distancia, mantener distancia social, se relacionan con ese tejido del espacio y el tiempo que nos atraviesa, que nos constituye y que nos constela. Es decir, que este entramado de espacio y tiempo que se traduce en nuestras metáforas acerca de la distancia y sobre todo en relación con esta crisis relativa a la aparición del coronavirus, constelan nuestra subjetividad y la forma en que percibimos el universo. Seguramente recordarán esa canción de amor un poco melancólica que decía: la distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor ya no está quedando nada. Bien, esto muestra que estamos atravesados por el tema de la distancia, justamente articulado en diferentes metáforas que nuestro universo subjetivo y colectivo se organiza en términos de estas metáforas. Entonces, les propongo pensar en nuestro caso, en el caso de una civilización que se encontró con un virus alrededor del cual circulan otras metáforas muy ricas para ser consideradas, pero ateniéndonos en este caso a esta y acotándola a la frase tomar distancia. Si bien sabemos que para nuestra civilización, sobre todo la occidental, el tema de la distancia atribuye beneficios o perjuicios a distintas cuestiones de la vida, como en la canción que les mencioné, la distancia es vivida como dolorosa. En este caso, la distancia, la toma de distancia, que como les dije, son dos conceptos de diferente contexto que están trabajando juntos, está vista como la única estrategia o la más adecuada para contrarrestar el contagio del virus. Ahora vamos a ese jueguito que yo les había mencionado. Vamos a empezar por un lado. Bien, el virus se ve cómo se contagia, los seres humanos percibimos cómo opera el virus y construimos esa estrategia casi única a la que denominamos toma de distancia, tomar distancia. El jueguito consiste en pensar esto desde otro punto de vista, empezando por el otro lado. ¿Qué pasa? Y esto lo proponen muchos autores de ciencia ficción y está en muchos productos artísticos. ¿Qué pasa si lo pensamos a la inversa? La metáfora o el conjunto de metáforas, tomar distancia, mantenerse a distancia, la distancia me duele, constelan nuestra subjetividad. Son parte de un imaginario que, como les había dicho, construye nuestra percepción. Entonces, es interesantísimo reflexionar que esto se relaciona, el hecho de que esta metáfora, este conjunto de metáforas que ya iremos viendo, articula nuestra forma de percepción de la realidad y de construcción de estrategias respecto del virus, por lo cual estaríamos percibiendo y pudiendo responder únicamente con este universo metafórico. Así que yo les propongo, queridos amigos, ir revisando, retomando, rearticulando las metáforas que construyen nuestra percepción, nuestro pensamiento y nuestra acción con respecto al virus en este caso. Ahora los dejo
con una frase del mismo autor mencionado al principio, Nemer Ibn escribió: temo que la distancia que me separa de ti se acorte tanto que ya no te vea. Ok, los dejo hasta nuestro encuentro número 6 y no se olviden de escribirme a cjasiner@hotmail.com y de entrar en mi blog www.chaufracasoescolar.blogspot.com. Chau.